Hola, yo soy Rodolfo Casilla Ramírez. Trabajo en Flaxo desde 1991, aunque previamente mi carrera como investigador social empezó en el Colegio de México en 1985. Es decir, tengo aproximadamente 30 años dedicándome a hacer estudios particularmente empíricos sobre los grupos sociales que están en la periferia de las instituciones gubernamentales o que tienen una relación distante con esas instituciones. Cuando yo inicié mis estudios de grado y después de posgrado, tuve una instrucción muy cercana a lo que eran las actuaciones de las instituciones gubernamentales. Y posteriormente, cuando empecé a hacer mis primeras incursiones en campo como asistente de investigación primero y después como investigador, observé la existencia de distintas formas de organización social en donde las instituciones estatales no tenían nada que ver. Y de la conjugación de mis estudios de formación con mis experiencias empíricas, se fueron delineando 3 líneas de investigación que han sido las que principalmente he desarrollado yo a lo largo de estos 3 decenios. Uno, lo que se refiere a cómo se generan y se reproducen los grupos sociales que están afuera de las instituciones gubernamentales. Otro, los que tienen algún tipo de interacción con las instituciones de gobierno. Y una tercera vertiente que tiene que ver qué hacen las instituciones públicas, particularmente las gubernamentales, con estos sectores sociales. Esas son las 3 grandes líneas de investigación que yo he trabajado y me he concentrado en las experiencias de los migrantes indocumentados que transitan por México. En particular, empecé con los centroamericanos y al paso del tiempo a asiáticos y africanos que desde 2008 en particular, con la crisis económica ocurrida y que todavía tenemos vestigios muy presentes, han incrementado los flujos de extracontinentales, migrantes extranjeros indocumentados que pretenden llegar a Estados Unidos, pasando por algún lugar del continente americano, pero necesariamente por México, por ser, digamos, la antesala continental del sur para ingresar a Estados Unidos. Otro grupo importante han sido las minorías religiosas, no solo las que son ajenas al catolicismo, sino también las minorías religiosas que hay dentro de los católicos. Otros grupos han sido mujeres en situación de trata de personas para explotación sexual, niños migrantes solos o algunos acompañados que van a Estados Unidos, niñas y niños adolescentes en situación de calle, refugiados que no fueron reconocidos y que, estando dispersos en el sureste mexicano, fueron atendidos por organizaciones sociales mexicanas, algunas de ellas con apoyo internacional. Y algunos otros grupos sociales, no solo en el sureste de México, sino en distintas partes del país, que quedarían englobados en estas preocupaciones de formas de organización social que responden a la sociedad, que se realizan en la sociedad y que no necesariamente requieren de una interacción con el Estado. Con los elementos señalados como experiencia empírica, pues ya te pueden dar una idea de cuáles son los temas que yo he trabajado. En relación con lo de la trata de personas en particular, he estado observando y en algunos momentos he colaborado tanto con organismos nacionales mexicanos como con agencias de Naciones Unidas especializadas en el tema para observar qué procesos sociales deben ser tomados en cuenta y cómo, tanto para la elaboración de diagnósticos nacionales en la materia, sino también para contribuir en la formulación de legislaciones nacional en algún momento y estatales en algunos otros, porque en el caso mexicano
Primero tuvimos una legislación en 2007 de carácter federal que dio lugar a que algunas entidades federales generaran sus propias leyes estatales. A partir de 2012, México tiene una ley general que, de acuerdo a una nueva o a un marco jurídico diferente, pues significa que las entidades federativas tienen que tomar disposiciones jurídicas acorde con la disposición de la ley de 2012 y las contradicciones que se habían generado con la ley previa, pues de esa manera quedan superadas y subsanadas en sus partes más delicadas. Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención en estos tiempos tan críticos en México en particular, donde la inseguridad pública es un tema que nos viene acompañando de manera creciente y los miedos sociales están en un momento de gran expansión, ¿no? Es encontrar cómo ante situaciones objetivas de desaliento, el poder encontrar formas de organización social que contrarresten, al menos en lo local, esas expresiones extremas de inseguridad, son notas de aliento de que si nosotros, en este país en particular, pero por mis experiencias en Centroamérica y en algunas otras partes del continente, damos cabida y un cauce apropiado a que estas formas de organización y de respuesta social ante problemas emergentes o ante el agravamiento de problemas preexistentes, podremos encontrar soluciones a estas partes tan delicadas de la sociedad. Ese quizás es una de las grandes satisfacciones que yo encuentro en lo personal cuando realizo mis investigaciones e incluso cuando veo las redes delictivas que dañan a los migrantes, sean como traficantes o algunas otras extremas, como aquellos que los llegan a secuestrar y en algunas situaciones todavía mucho más extrema, a matar cuando no hay el pago del rescate correspondiente. Estas redes delictivas, sin negar su pertinencia jurídica, humanitaria en la atención, tendremos que ver que son formas de organización que están generando tejidos específicos y desde un punto de vista sociológico también son meritorias de un análisis, porque son formas de organización social que no son extrañas a los cuerpos que hay en nuestras regiones, sino que forman parte de ellos. Entonces tenemos que conocer su naturaleza, conocer su interacción social y por qué llegan a desarrollarse con complicidades o con silencios forzados, si se quiere también, ¿verdad?, en tejidos que los hacen de alguna manera invisibles a las autoridades que desean y que deben sujetarlos al marco legal. Si nosotros solo nos basáramos en la parte punitiva, nosotros tendríamos que ir encaminados a una sociedad en donde tendríamos que construir más cárceles y más lugares de atención a las víctimas. Si nosotros pretendemos sociedades fortalecidas como cuerpos sociales, tendríamos entonces que contrarrestar las raíces que dan lugar a la víctima y al victimario. Por lo tanto, mucho del trabajo que yo pretendo realizar y que espero contribuir en algo cuando analizo todos estos grupos que están fuera del Estado, es conocer su naturaleza, conocer su reproducción social, conocer lo que ellos expresan y buscar causas para que eso vaya por los senderos de una vida constructiva en lo social, independientemente de que tengan mayor o menor interacción con las instituciones gubernamentales.
Por ahí podría yo, de una manera más o menos sintética en estos minutos, decirles qué es lo que yo he estado trabajando y cuáles son las razones por las cuales yo decidí dedicarme a estos temas. Algunos eran conscientes de inicio y otros sobre la marcha fueron apareciendo, y uno no puede negar su existencia y la pertinencia y la urgencia social de atenderlos, sobre todo cuando tienen implicaciones de inseguridad pública que puede significar la vida o la muerte para las personas que son susceptibles de ser víctimas de esos procesos tan delicados de entender, pero necesarios de atender. Bueno, para empezar, en todas las sociedades, en toda la historia que tenemos conocida de este mundo, ¿no?, siempre hemos tenido prácticas positivas y prácticas negativas, digamos, serían las dos caras de una misma moneda, ¿no? En ese sentido, la pregunta nos puede llevar a temas filosóficos y muy amplios, pero es muy difícil abordar su complejidad en unos pocos minutos. Lo cierto es de que todo proceso delictivo tiene muchas causas, muchas razones, muchos actores que participan en él, y no todos tienen la misma intencionalidad del daño. Justamente el análisis sociológico lo que lo motiva a hacer es poder encontrar la naturaleza de las cosas y la diferencia que hay entre todos los actores que participan en un proceso, porque no todo es monolítico, hermético, unívoco, que tiene una razón muy clara desde el principio y hasta el final. Por eso se llama proceso, porque es cambiante, contradictorio, heterogéneo, confuso, ¿no? Entonces, lo que hacemos quienes hacemos análisis sociales es andar investigando qué es lo que está ocurriendo, y con un sentido de responsabilidad ética y social, uno cuida mucho de decir juicios absolutos, sobre todo cuando hablamos de procesos que están en curso. En el caso de los procesos delictivos que están dañando a los migrantes indocumentados, extranjeros que pasan por México, tenemos que reconocer que existe un campo abonado en el país desde la sociedad mexicana, en donde muchos connacionales abusan de los extranjeros simplemente porque son extranjeros. Por ejemplo, en lugares estratégicos de las fronteras o de las rutas migratorias, los servidores en transporte público, ¿no?, que ya saben que el boleto de traslado de un lugar a otro tiene un costo, vamos a decirlo como ejemplo aquí, de 20 pesos, a un extranjero simplemente porque ese extranjero le puede cobrar 100 pesos. Y como el extranjero no sabe el monto, lo va a pagar. Y como no sabe a quién puede recurrir, lo va a pagar. Y como tiene el miedo de que si recurre a la autoridad para dar parte, le van a decir, oye, tú eres extranjero, que no tienes papeles, entonces te voy a expulsar del país, pues entonces te queda callado. Y abusos como ese encontramos en el transporte, en la comida, en el vestido, en el hospedaje, en cualquier acto de vida cotidiana que los migrantes, que como cualquier otro ser humano, ¿verdad?, requiere todos los días. Y empezamos a encontrar que existen una serie de prácticas sociales de abusos menores que van creando el caldo de cultivo para delitos mayores. Y como no es atendido este tipo de problemas con oportunidad, los delitos también avanzan, crecen, se perfeccionan, así sea en su parte negativa, pero también se perfeccionan. Y entonces evolucionan y llegan a delitos mayores.
Cuando en México hemos llegado al secuestro masivo de migrantes, es un grado de desarrollo de una serie de violencias previas desde la sociedad, desde abusos de impunidad, de abusos de gente con uniforme, que no son atendidos con oportunidad. Y no me refiero a una administración sexenal, me refiero al conjunto de administraciones sexenales que durante muchísimo tiempo no han atendido esto, o han puesto curitas menores, es decir, parchecitos sobrepuestos a problemas en donde la raíz no solo no se toca, sino que esa raíz sigue engrosando y desarrollándose y se empieza a volver un problema sistémico, porque no solo involucra a un mal funcionario, sino a todos los otros actores sociales o de otras dependencias que en el trayecto de un migrante, que en el proceso social de esto, va logrando o va dando lugar a que participen otros actores sociales. Y se empiezan a crear como tejidos paralelos, tejidos negativos. Son cánceres sociales, ¿verdad? Pero que no los atendemos. Entonces, tenemos problemas que vienen de la sociedad, sí, pero también tenemos problemas que vienen de las autoridades, ¿no? Por eso es muy complejo. Y por eso muchas veces las autoridades, de una manera muy pragmática, buscan resolver los problemas del día sin resolver los problemas de fondo que nos afectan el resto de la semana y el resto de la vida de las personas que van pasando por ahí. Por eso esto nos lleva a plantearnos qué tipo de sociedad queremos, con qué leyes queremos vivir. Tenemos una serie de disposiciones jurídicas impresionantes por la cantidad, por la diversidad, y valdría la pena preguntarnos cuántos de los funcionarios públicos que están al frente de las dependencias realmente conocen los mandatos que tienen y cuántos de ellos lo cumplen de manera cabal. Y también tenemos que preguntarnos qué hacemos nosotros desde la sociedad para que esas cosas ocurran por el buen camino y no por el otro, en donde mejor volteamos la cara para otro lado para no ver. Entonces, los problemas sociales requieren de la participación diferenciada, con responsabilidad diferenciada, pero de todos. No es un problema de uno. Un proceso social nunca es un problema de uno, aunque uno pueda ser el victimario o la víctima, o el coadyuvante.